Llegamos a soldadura. En el avance sí, pero No nos falta algo de soldadura. en el repaso que hicimos en la anterior clase no llegamos hasta soldadura, si no me equivoco. Ya vamos a ver soldadura entonces. Vamos a ver los dos casos de tener, por ejemplo, una soldadura para una fuerza excéntrica, ¿sí? Resuelto con un cordón de soldadura, una placa de apoyo, igual que para la condición de perna, unión con perna, también una placa y unida con perna. Esto ya hicimos, pero vamos a ver entonces de soldadura. Pero lo más básico, tal vez nos interesa repasar también la condición de perna. Esto lo hemos hecho un análisis comparativo de estas dos pernas, de estas dos situaciones. Aún ¿Sí no, o no no? hicimos eso. Todavía. Hola. No hicimos eso, ingeniero. No hemos hecho. Ya. Pero esto sí hemos hecho para cualquier distribución, ¿verdad? Me faltaba tal vez hacer ese análisis comparativo. Y vamos a hacerlo acá. Me parece que hemos hecho esto. Cuando la solución es con 3, ¿no? Cierto. Hemos utilizado estas expresiones para determinar la componente horizontal, vertical y sumar con el cortante, ¿no? Hemos hecho esto, ¿cierto? Para no repetirlo otra vez. Hola. Yo voy a suponer que lo hemos hecho. Si no me contestan. Y vamos a procurar explicar acá qué es lo que ocurre. Si es que va a ser comparativo este análisis. Decir que tenemos la misma separación de perna. Y tenemos en la horizontal también otra disposición horizontal, pero con la misma excentricidad. Nos preguntamos si las cargas que admiten van a ser las mismas, dado que el mismo material, la misma soldadura, el mismo espaciamiento, la carga. Y entonces, eso nos preguntaríamos si es que resulta lo mismo que o habrá una de las disposiciones más favorables. Entonces, ¿qué es lo que haríamos con esta situación aquí para un análisis comparativo? Saber ya hemos hecho antes. Decir de que procurar basarnos en esta fórmula, que ya lo hemos establecido aquí antes. Vamos a copiar todo. Vamos a llevarlo allá. Y vamos a basarnos en eso entonces, para explicarlo y no tener que estar copiando nuevamente. Entonces, vamos a basarnos en esto. Ya te le vamos a llamar P1 y esto P2, para ver que el análisis comparativo podría ser para los mismos pernos, qué carga, por ejemplo, va a admitir, ¿no? O a la inversa, podría ser para la misma carga, qué perno vamos a necesitar. Y ahí veríamos la economía. Entonces, vamos a poner entonces como dato. ¿Qué va a ser? Me interesa como dato hacer referencia al material que va a emplear.
y el material que vamos a emplear. Entonces vamos a ponerlo acero A36. Los datos ponemos A36, el acero, el perno es eh, A325, perno de alta resistencia, grado 1 vamos a poner. Para recordar, tiene una tensión última de 8250 centímetros cuadrados. ¿Y qué más nos puede interesar? Conocemos de la característica del acero, que tal vez la escribamos también. Nos va a interesar esto. Y su FU, para ir recordando. Así es. Entonces vamos a dar como datos también, suponiendo que sea la carga en datos, le vamos a poner como dato también la carga. La carga le vamos a poner que sea 2400 kilos. De ambos lados va a ser 2000, 2000, 4000 entonces. Cada uno de los P, 2 por 2000 vamos a poner, para que no nos confundamos. De ambos lados, 2 veces P. Que miro, así vamos a trabajar. 3000 kilos. Ya está. Entonces P vamos a sacar para un lado, para una placa. Media pulgada vamos a poner. Ya está, con esos datos nos sirve. El valor de A vamos a establecerlo también. El valor de A, vamos a poner unos 12 centímetros. Vamos a decir que es suficiente para controlar, por ejemplo, espaciamiento. Decíamos que era 3 veces B como mínimo, pero aquí le estamos dando más que eso. 3 veces D, si el perno es de 3/4, nos aventuramos a decir de que sea de 3/4, entonces sería como casi como 2 centímetros, 2 por 3, 6. 6 sería lo mínimo, pero estamos dando 12 centímetros por resistencia también de la placa, que aquí sería 1,5 de D, 1,5 de D, ¿no? Estamos dando entonces también 12 centímetros y la excentricidad es la que vamos a proponerlo también. Excentricidad igual a 20 centímetros, vamos a decir.
para efectos de comparación, entonces con el otro, todos los datos se mantienen también para el otro ejercicio. A y A también, este A lo vamos a poner aquí, en realidad es acá, vamos a corregir eso. El A es acá. Esto es A. Y la- ya está. A también es esto, entonces A es esto. Y la excentricidad es la misma. Aquí va a ser P1 seguramente. Ah, no, las pesos también lo que vamos a calcular. Calcula entonces el diámetro de P. A ver, ¿cómo nos ordenamos ahí? Y va a ser así entonces. Ya, vamos a utilizar esta expresión. Vamos a pensar primero, ¿cómo va a ser la respuesta de los pernos cuando se active esta carga? Va a producir un momento que va a tender a hacer rotar esto, ¿sí? Y lo que nos piden es de que determinemos el baricentro del grupo de elementos para sacar la excentricidad. Entonces el baricentro está aquí ya determinado y la excentricidad también. Y es cuestión segura. Entonces aquí vamos a decir qué es lo que le va a ocurrir, cuál va a ser la ocurrencia para el perno. Y podemos decir de que de poner flechita y vamos a ponerle este color S por este momento y tiene que hacerlo de la siguiente manera. El baricentro del grupo de elementos unimos con el baricentro del elemento, o sea, del grupo al elemento. Y línea entonces. Una perpendicular a esa línea va a ser la línea de acción de la fuerza. Sí, ahí para equilibrar el momento. Esta es una fuerza que va a aparecer para equilibrar esto. Y lo marcamos en ese sentido porque tiene que hacer girar así para ser equilibrante. Y la otra entonces dice baricentro, baricentro. Esa línea, una perpendicular, va a ser la línea de acción de la fuerza. Y lo tenemos también ahí. Esas dos fuerzas van a aparecer así. Y a eso le vamos a llamar F y F. Pero para equilibrar, esto es para equilibrar el momento. Sumatoria de momento igual a cero con relación a este punto, pero sumatoria de fuerzas verticales no está equilibrada todavía. Y vamos a, entonces, sumatoria de fuerzas verticales va a tener que aparecer entonces acá una fuerza vertical y acá otra fuerza vertical idéntica, porque vamos a considerar que la carga las tensiones de corte se reparten para ambos pernos por igual. Si son de áreas iguales, entonces esta y esta va a ser la misma. Le vamos a poner el valor ahí. Le vamos a poner, aquí vamos a ponerle F, fuerza F en X sería. Y vamos a llamarle F1 de X aquí. Y aquí sería F1 para el perno 2, sería F2 de X. F2 de X sería esta. Pero son iguales, porque la sumatoria tiene que dar eso. Pero vamos a poner así. F2 de X es proyección horizontal, proyección horizontal. Y a esto le vamos a llamar F sub E, que es como esto.
Va a ser lo mismo aquí también, es subir. Cada una de ellas va a tomar eso. Ya está. Entonces, pensaríamos que le va a ocurrir a este otro acá. Pero de principio vamos a trabajar con esto. Primero vamos a resolver para eso. Y vamos a marcar acá una resultante. Esta roja va a ser la resultante de la convolución de esto. Son los que equilibran el sistema. Y aquí tiene que aparecer entonces una resultante. Esa es la resultante para este perro. Acá tendría que aparecer otra resultante. Si lo trasladamos esto acá, va a ser otra resultante aquí. Trasladar Esa va a resultante va a ir coincidir con para abajo, ¿no, ingeniero? esta resultante. Está muy grande. Para el de abajo. Ahí está la resultante. Esta y esta llevada acá. La resultante está y para esto. Entonces F1 de X y eso van a llamarle resultante. F resultante. Sí, como resultante de 1 sería aquí. Resultante número 1 y la resultante número 2. Entonces vamos a sacar esos valores aquí. Lo que hacemos para eso, entonces vamos a irnos vamos a salir de este modo, vamos a ir a este. Escribir acá. Escribir se dijo. Que son los datos. Y aquí entonces comenzamos a escribir. Bien. Vamos a calcular entonces estas proyecciones primero. Entonces, vamos a poner aquí número 1, que sería entonces F1 de X. Lo que vendría a ser F1 de X. Nos pide que hagamos momentos. Y el momento es para un lado y para el otro, ¿no? Y el momento sería que la carga es 2000, 2 veces P, P sería 1500 para un lado, ¿no? 1500. Por su excentricidad. Lo hemos dado ya también por ahí, o no lo dimos. Excentricidad 20 centímetros. Y esto, cuando es X acá, esto es Y. Y va a venir a ser esta coordenada de aquí. Sería entonces, si eso es 12, sería 6 acá, por 6 centímetros. Y esto es dividido entre la sumatoria de las distancias al cuadrado. X para este es 0, pero tiene componente Y. Y. Entonces sería el valor de Y, que sería A medio, sería 6, ¿no? 6 al cuadrado. Eso es esta sumatoria. Ya, 6 al cuadrado, pero acá nos situamos en que no solamente eso, sino son dos. 2 por entonces. 2 ¿por qué 2? Porque aquí hay 6 al cuadrado más 6 al cuadrado para el otro, de ambos, sumatoria de los X y de cada uno de ellos. Perdón. Ahí tenemos entonces ya una resultante, una componente, es decir, F1 de X.
F1 de X será igual a ¿cuánto? 2500. 2500. Sí, eso es. ¿Ya? Y en consecuencia, esto, si entendemos que es la misma distancia, va a salir también lo mismo. Entonces F1 de X igual F2 de X y eso es. F1 de X igual a F2 de X de 1. Y este resultado es el que nos interesa ya. Lo destacamos. Ahora nos faltaría el FB. Ya tenemos F1 de X y F2 de X. Y vamos a ponerlo así. $2.500. F1 de Y igual C. No entendí por qué lo multiplicó por 6 en la fuerza 1x. Ya, ahora vamos a repetirlo. Entonces, esta es la expresión que define el equilibrio de momento. El momento que va a ser provocado por su brazo, que su brazo es la excentricidad. Y esa excentricidad es 12. Entonces, el momento estamos planteándolo como 1500 por, no es 12, la excentricidad es 20, ¿no? 20. La coordenada desde el baricentro al primer elemento Y sería 6, porque es 12 acá. 6. Ah, 6 es momento centímetros. por Y, ¿no? Ah, por Y. Ya. Ya, por centímetro, entonces ponemos. Dividido todo esto entre este valor. Sería la sumatoria de las distancias al cuadrado, entre pernos, ¿no? Distancia entre pernos al cuadrado. Va a estar mejor. Cuando hacemos para esta, aquí este valor de X, cuando es X, a ver, cuando es X es Y, pero si sacamos F1 de Y sería acá, este es F1 de X, F1 de Y, entonces este término se hace 0, porque no hay, ¿no? El valor de X aquí es 0 sería. Estamos considerando las coordenadas de X, Y desde el baricentro, que vamos a ponerlo así para que esté más claro. Es del baricentro que consideramos. Eso y eso. Ahí estamos considerando entonces los valores de Y. Y sub G si quieren, ¿no? Y X sub G. Este es el baricentro. Ya, entonces tenemos que el otro valor es 0, porque su valor de Y es 0 aquí. Cuando es X es Y lo que ponemos. ¿Qué vamos? Cuando es X es Y. Pero cuando es Y, ponemos X, y es 0. F2 también es 2500 acá. Y aquí nos falta el FB. F sub B, entonces lo determinamos pronto. F sub B va a ser 1500 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. De 2. 750. F sub B igual 750. Ya está. Y listo. ¿Cuáles son los valores de ese? Este,
para un mismo perno, ¿no? Sería para el 1, aquí que lo tenemos, F1 y este. Entonces se componen, dice, este más este al cuadrado más F1 de X al cuadrado sería la resultante, raíz cuadrada de esa sumatoria. Y lo podemos hacer así. $2.610. F resultante igual 2610. Eso es. Pero resultante para 1 que va a ser igual para 2. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Que es el mismo. Ya, la Ingeniero, duda. aquí estamos hallando dos resultantes, ¿no es cierto? Y sin embargo, en los anteriores ejercicios, cuando teníamos un grupo de 3 o 4 pernos, solo hallábamos una resultante y no así una resultante para cada perno. Ya, Trabajábamos con un f porque de x. aquí es para explicar lo que es lo que le pasa a los otros pernos. Aquí también lo explicábamos así, que es lo que le pasaba a los otros pernos, pero teníamos la certeza de que este era el más solicitado y lo demostramos cuando sacamos también una resultante para este, comparamos, y era el que tenía más resistencia. Pero aquí era para explicar así completo lo que hacíamos, ¿no? Aquí también lo mismo, entonces estamos haciendo, con ese fin. ¿Qué? Con ese fin, entonces. De decir que lo que le va a ocurrir a este le va a ocurrir a este otro, entonces van a ser iguales estos valores. Ya está. Esta es la constante, y entonces con el segundo paso ya determinamos, suponiendo carga muerta, carga viva de 50%, entonces tendríamos para determinar el diámetro, ¿no? Y ¿cómo determinamos el diámetro? 1.110 2.610 igualando esto a factor de 0.65 para pernos de alta resistencia cuando el área arrojada no se ve comprometida en el área de eso. 650, 65 por tensión última del perno, por 8.250 al porte que estamos diseñando el perno, 8.250, ¿no? Por el área de perno, y esto por 0.6 porque es resistencia al corte. Como es para un solo perno que estamos haciendo, entonces es para uno nomás acá. Y ese sería el resultado. Entonces aquí, con área de perno, sacamos el diámetro. Las unidades no estamos poniendo porque nos ocuparía mucho espacio. Mucho tiempo nos demandaría. Pero hasta que calculen ustedes, yo voy a poner algunas. 1.2. 1.2. 1.2 centímetros. Ya, hemos resuelto para estas condiciones. Ahora veamos qué es lo que le va a suceder a este. Para no confundirnos con esto, yo voy a borrar lo que hemos hecho acá y vamos a ver lo que corresponde al otro. Voy a admitir a alumnos rezagados, Caria, Loaiza, Leaño, Pedraza, todos, ya. Entonces, nos fijamos en este ya. Yo les prometí borrar esto ahora. Y vamos a trabajar en este, dice. El hecho de que ya sabemos el comportamiento de este. Y este va a necesitar un perno de 1.2 de diámetro. Pero ahora nos situamos en este.
vean que va a ser diferente la posición de las fuerzas. Cuando esta fuerza actúa, va a generar un momento, y aquí va a estar el centro de rotación, si quieren, aquí. Baricentro del grupo de elementos, de áreas iguales, entonces va a estar al centro acá. Y ya podemos imaginarnos entonces cómo va a ser la alineación de la fuerza y qué magnitud van a tener las fuerzas que aparecen aquí como equilibradas. Decíamos que marcamos con celeste esto, pasamos desde acá, el baricentro del elemento, al baricentro del elemento, una línea. Y una perpendicular de ahí va a ser justo lo que va, como respuesta va a tener, y en color, el que tengo que acompañar igual que el otro. Y en respuesta va a ser entonces, sí, una celeste va a aparecer ahí. Y otra celeste va a aparecer aquí, formando un par, como son dos. Entonces, esto va a equilibrar este momento. Permiso, veo. Distancia A, que aquí habíamos hecho la corrección de que este valor de este ya no vale esto, sino aquí es A, ¿no? Ya en el dibujo anterior se perdió eso. Y ya, pero para que no se confundan, vamos a ponerle otra vez. Esto es A aquí. A igual a A. ¿No? Esto no vale. Está errado el dibujo ese. Ya, entonces, como ya hemos sacado para esto, ahora vamos a sacar para este otro. Pero nos falta dibujar lo que le ocurre a los otros elementos. Ingeniero, Por el corte, cierto. ingeniero, disculpe, creo que el par de fuerza genera un momento igual que la carga P. Debería ser al revés. ¿Qué es lo que esto hace así? Mira así. Y esto tiene que ser la equilibrante, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, esto tendría que ser para abajo, ¿no? Sí. Para que haga girar así. Está bien. Vamos a borrarlo. Bien. Vamos a corregir, quiero decir. Ya. Entonces, aquí, para abajo, o esto es azul. Es azul. Así está mejor. ¿Sí? Y esto así. Esto hace girar así y esto hace girar así. Equilibra entonces. Ya, ahora dibujamos lo que viene a ser la respuesta del corte. Y el corte no lo voy a dibujar. Voy a dibujar la capa que esté enfrentada. No, aquí no. Esto va a ser así, positivo. Y también aquí positivo. No tengo espacio aquí. También para arriba. Ya, entonces aquí entendemos cuál es el terno más solicitado. Ya no están iguales como en este caso. Aquí hay uno que es más solicitado que el otro. Y el más solicitado es este. Porque están formando dos fuerzas colineales acá. Y a esas se suman directamente. Entonces ahora vamos a hacer la determinación para el caso 2. Yo voy a salirme de este modo. Lo vamos a hacer para el caso 2. Entonces, ya está completo para el primer caso. Y vamos a irnos para el caso 2. Ya, el caso 2 entonces. Respondemos acá. Por favor. Ya, enseguida vamos a tallarlo al cantor. A ver. Aquí hay un cantor, dice. Ya está. Cayó el cantor. Ahora sí. Nos dejan trabajar en paz. Caso 2, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La más solicitada va a ser un F2 de Y acá. Un resultante que vamos a tener entonces F2 resultante, F1 resultante.
igual va a ser F1 de Y más FB. ¿Igual a cuánto sería? Con fuerza. Ya, ¿cuánto es? Alguien puede decir, entonces vale esta azul que esta otra. Pero en la azul 3250. anterior. La suma ya es 3000. Ya. Con fuerza cardinal. Ya está, 3200. FB sigue siendo el mismo valor también anterior. Ya, para los que no están... $2.500 más 750. Eso es lo que ha hecho su compañero. Ya está. Esa es la solicitación. El solo hecho de comparar ya esta tensión resultante con la anterior, ya nos da una idea entonces de cuál es la más económica solución. Pero vamos a sacar su diámetro. Aquí está el diámetro anterior. ¿Cuánto resultaba el diámetro? Hacemos lo mismo acá. Aquí ya es 3250. Ya no vamos a escribir mucho. Ingeniero, Es lo mismo ingeniero, que esto, disculpe. pero aquí es 3250. No, esa Ya. suma no está, no está dentro de una raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál? 2500 más Esto no, 700. porque son fuerzas colineales. Ah, ok. Sí, sí, tienes Son razón. fuerzas que se suman nomás acá. En cambio, la otra son perpendiculares. Entonces, Pitágoras, ¿no? Aquí es la sumatoria nomás de la fuerza. ¿Cuánto Sí, resulta? sí. 1,34. 1.34 metros. Entonces, aquí vamos a llamar diámetro 1 de la solución para 1, diámetro 2 para el segundo problema. Podemos comparar entonces. Y decir que diámetro 2 es mayor que el diámetro 1. Entonces, ¿cuál será la solución más económica? Decir, aquí está la vista que esta, ¿no? Esta disposición dice que nos da una solución más económica. Con los mismos espaciamientos
con la misma excentricidad podemos conseguir entonces una carga igualada de esa manera. Y eso es lo que se hace, ¿no? En estos casos. Ahora vamos a ver soldadura entonces. Este análisis es con soldadura. Aquí lo habíamos analizado ya así con perna. Esta reacción ahora con soldadura. Y aquí teníamos la reacción del ejercicio que habíamos hecho antes. Pero vamos a hacer uno nuevo para nosotros. En 1720 era nuestra carga. Y P. Y el valor de C que tomamos para nuestro ejercicio no lo tenemos acá, lo tenemos abajo. Esta separación desde acá hasta acá, C. Y estaba dada esta dimensión que la vamos a anotar acá para hacer el ejercicio nuestro. Entonces vamos a irnos más bien acá. Y después nos vamos a introducir en aquel dato en donde vamos. Ejercicio 13. ¿Qué datos vamos a tener acá? La reacción 1720, ¿sí? Ya 2000 vamos a poner. Otro por esta dimensión. Aquí le vamos a poner 15. Y esto le vamos a poner 4. 4, entonces vamos a llamar a esta dimensión altura 12 centímetros dijimos, y vamos a llamar B la otra dimensión de 4 centímetros. Estamos estimando eso, que va a ser nuestra solución. Podría ser un primer intento de solución. Y la soldadura también tenemos que indicar, ¿no? Que acero y la placa que peso oriental. Placa vamos a tener media pulgada así. Acero a 36. Soldadura E60 vamos a trabajar. Con E60 también se puede. E60 11. ¿Qué más? Excentricidad entonces ya podemos calcular. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la excentricidad. ¿Cómo calculamos la excentricidad?
Igual, entonces, determinamos el baricentro para el grupo y detectamos el alejamiento, conocemos la excentricidad y concentricidad. Entonces hacemos referencia a esta línea de acá, vamos a situarnos con un eje acá, auxiliar, y vamos a determinar entonces la excentricidad a partir de ese punto, cuánto está el centro de gravedad. Entonces tendríamos, en este caso, el XG, centro de gravedad, lo podríamos considerar como 4 por 1 y por 2 dos veces son arriba, abajo, dos veces. Más sería la parte vertical, sería 12 por 1 como estamos tomando al eje, por 0 sería. Imaginémonos que al borde mismo que la soldadura tiene 1 centímetro para poner el área aquí, ¿no? 1 centímetro, aquí también deberían poner por 1 centímetro, 4 por 1 centímetro, por 2, que sería su brazo, y entonces también 12 por 1 y por 0, porque estamos considerando el medio, como si la soldadura, la mitad está por debajo de la placa, la mitad sería, no conocemos todavía el espesor. Mal podríamos decir que sean 2 centímetros para afuera, por ejemplo, saldría erróneo, ¿no? Como no conocemos, entonces, si tomamos 1 centímetro, es que imaginamos para adentro y para afuera. Entonces tenemos que continuar nada más. Y sería dividido entre, todo esto dividido entre el área, que sería 12 más 12 por 1 y por ¿cuánto? 12 más 4 más 4, 8, 18 sería, ¿no? 18 por 1. Tenemos el XG entonces. Sería 20. A ver, 20, 12 más 4 y más 4, 8. 20, ¿cierto? Como una línea estamos tomando eso. 20. Porque por ahí nos va a salir el espesor de la soldadura 5 milímetros, por ejemplo. Así que no vale la pena considerar que sea en el eje de un espesor de 1. Ya, ¿cuánto sería entonces esta excentricidad? Y la coordenada en X para el área de 4. ¿Hemos puesto acaso? ¿Puesto? Multiplicarla por 2, ingeniero. A ver, de nuevo vamos a hacer, vamos a revisar. El momento estático de esto, y esto con relación a esto. Área 4 por 1 por 2, dice, ¿no? 4 por 1 por 2. 2 es esto. Desde aquí hasta aquí es 2. ¿Está bien? Y son 2 veces. Ah, ya, aquí falta 2, Sí, ¿no? faltan 2. Exactamente, sí. 2 veces. Más el momento estático de esto, por 1 por 0, su coordenada, porque está coincidiendo, decimos. Dividido todo entre el área. 0.8. Parece que está bien.
Entonces la excentricidad ya podemos calcularla ahora. Excentricidad es igual a ¿qué? Va a ser esto que es 7.5, creo que hemos tomado acá. C no lo hemos indicado, ¿no? Bien. No lo indicamos, sí. Este C también es un dato, entonces. C, lo necesario de ancho que necesita esta viga para apoyarse. Y la mitad C. Y ahora acá más serían 7.5 más 4 más 3.2, ¿no? Más 3.2. Sí, más 3.2. Igual entonces. 10.7. 10.7. 10.70 centímetros. Y esa es la excentricidad. Ya la conocemos la excentricidad y ahora entramos al dimensionamiento. Entonces, seguimos. En el siguiente paso, este era el 1. Y este es el 2. Aquí sería, cuando tenemos la excentricidad, ya podemos buscar las coordenadas que tienen este punto. Entonces necesitamos X1 y Y1. Y X1, entonces coordenadas vamos a decir del punto 1. X1 igual 3.2. Coordenada coordenada en Y de punto 1, y eso es 12, entonces sería 6. Y1 igual a 6. Recuerda, estamos analizando este elemento de 1 centímetro y tiene entonces sus coordenadas Y1 y X1 desde el baricentro. Aquí también lo mismo que antes, para trazar, por ejemplo, la línea de acción de la fuerza que resulta en esta pequeña superficie, uniríamos el baricentro del grupo con el baricentro de esa distancia, y por ahí marcamos una perpendicular a esto y tendremos la línea de acción de la fuerza. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Justamente eso. Una acción en X y una proyección. Para no depender de ángulos, entonces vamos a trabajar con coordenadas. ¿Sí? Entonces, ahora, F1 de X va a ser el momento y viene a ser en este caso 2000, lo he puesto aquí por placa, 2000, por la excentricidad, que es 10.70,
Porque sería, a ver, alguien de ustedes me va a decir, a recordar. Aguirre Condori, La a ver, ¿qué diría? coordenada en ¿Cuánto es? 6. ¿Cuánto es la coordenada en 6. Y? Como línea nomás sería arriba, ¿no? 6, ¿no? Porque esto es 2 centímetros. Y eso dividido entre el momento de inercia polar. Pero como no hemos determinado todavía X y Y, tenemos que hacerlo por separado eso. Aquí vamos a poner inercia polar entonces. Inercia en X. Inercia para X. ¿Para qué eje tomamos? Y ahora trasladamos nuestro eje baricéntrico. Acá. Y este otro era auxiliar para sacar excentricidad, ¿no? Ahora el baricéntrico. Entonces sería inercia en X, sería la base por la altura que es 1 al cubo sobre 12, 2 veces, ¿no? A más área por distancia al cuadrado. Vamos a ponerlo así. La base, que es 4. La altura, estamos considerando 1. Al cubo dividido entre 12. Más área, que viene a ser 4. Por 1 y por 6 al cuadrado. Steiner dice. Ya, 4 por 1 al cubo. Sobre 12, momento baricéntrico. Más área, 4 por 1 por 6 al cuadrado. Distancia al cuadrado. Área por distancia al cuadrado. Steiner. Todo eso por 2 sería, ¿no? ¿Verdad? Más la inercia del otro elemento. ¿Cuál sería la inercia del otro elemento? Sería la base 1 por 12 al cubo sobre 12. Y es baricéntrico para esa. Creo que todo está bien. Buscamos. Y esto dividido entre esto y vamos a poner paréntesis. Esto es una cosa. Un valor. Más 4, 6 al cuadrado. Es otro valor. ¿Está bien? Más 1 por 12 al cubo sobre 12. Ahora está mejor. falta multiplicar por 2 Y aquí tenemos entonces... las inercias. Ya, vamos a ver. Esta inercia nos falta por 2, ¿no? 4 por 1 al cubo sobre 12. Ya. Esto está bien. Sacamos en... Esto lo vamos a llevar aquí abajo. 432.77. Ya, y X, entonces, 433. Ya tenemos un resultado que nos interesa. Y vamos a quitarle la negrita a este y lo vamos a dejar destacado aquí el otro. Ya está destacando ese. Pero nos falta el IY. El IY entonces. El IY va a ser ¿qué?
Estamos acá ahora. Va a ser base para este eje, ¿no? Base sería 1 por altura 4. 1 por altura 4. Este 4 al cubo. Y eso dividido entre 12 baricéntricos. 100. 1 por 4 al cubo sobre 12. Vamos con este. Pero este tenemos que llevarlo al baricentro del grupo. Esto es respecto de su baricentro. La distancia al baricentro del grupo viene a ser 4 hasta acá, menos 2 sería 0.2, ¿no? La distancia entre ejes. Más área. Por 1.2 al cuadrado. Bien. Ya está. Este es multiplicado por 2. 2, 2, 2. Nos faltaría el baricéntrico para este. Más el área, la distancia al cuadrado. Eso es. Entonces lo bajamos esto. Le hacemos un paréntesis. Y todo esto es multiplicado por 2. Y aquí le sumamos el otro término. Más ahora. Base por 1 al cubo. Dividido 12. Más el área. Por 0,8 al cuadrado. $29,87. Ya. Este está bien por 2. Y este otro término. No hay que multiplicar por 2. Este hay que ponerlo en el cubo. Y ya está. Y 18 dice. 29.87. 29,87. ¿Qué son? Centímetros a la cuarta. Y vean que ya tenemos entonces ahora acá. Si hacemos la suma acá de inercia polar, es la sumatoria de eso. Y aquí Y. 463. Y esa es la inercia. Y esto es lo que destaca. Ya está acá, entonces 463.
¿Cuánto da este F1X? 277.3. Ya está. Ahora sacamos el F1. F1Y. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a variar aquí? Este va a ser el mismo. Este término nada más es el que va a variar. Entonces podemos dividirlo entre 6 y multiplicarlo por ¿cuánto? Multiplicarlo por 3.8. Para no perder mucho tiempo, entonces sería este mismo resultado multiplicado por 3.8 y dividirlo entre 6, que es que multiplicador acá. ¿Cuánto da eso? ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Por 3? Es que aquí está por 6 y tenemos que multiplicar por 3.8 ahora. Y dividirlo, si lo multiplicamos por, lo hemos multiplicado por 6, hay que dividirlo entre 6. Este es el resultado, les digo, para hacerlo directo, ¿no? Dividimos entre 6 y multiplicado por 3.8. 175.6. 176. La distancia x1 es 3.2. Ah, 3.2, entonces ya. Está bien, 148. 148. Ya, y ahora sacamos la tensión de corte. Vean que lo mismo que hemos hecho para hacer de corte sería 2000, tenemos dividido entre cuánto. Entre la Sería 100, ingeniero. 100. bien. Estos de cota están mal con su señal. Entre 20, ¿no? Haciéndome escribir una cosa por otra. Ya. Esto es 100 entonces. Sacan resultante ahora. Este, 172. Entonces, bueno, 372 está bien. Ya me ganaron ustedes. Entonces, ¿qué este es el resultante, no? Sí. 272. 372. 372. Ya está. Cuando tenemos esto, ya podemos irnos al dimensionamiento de la soldadura para ver si es que tenemos que aceptarlo o cambiar de soldadura. Uno va a hacer por corte. Soldadura vamos a poner aquí. Por corte.
¿Qué pasó? Hola. Ya, ya, entonces le preguntaba si compartía. Entonces, donde, adelante creo que. ¿No? Del área donde está apoyándose. Sí. Pero creo que no vamos por el lado de la seguridad porque ya genera más brazo de palanca la fuerza P, Ujú. ¿no? Porque... Pero está bien. Algo me dice que va a preguntar determinar la capacidad del perfil de ahí y mencionar perno o soldadura. Típico. Ya, hola, estamos otra vez en contacto. Sí, ingeniero. Ya, entonces me ingeniero. decía cuánto es la dimensión de las soldaduras, si es que ya avanzaron la interrupción por la señal y ahora estoy con cable. Ya no estoy confiado en Wi-Fi, estoy con cable, entonces seguramente que no se va a cortar. Dimensión de la soldadura, decimos. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Alguien ya lo hizo? Y T' hay que encontrar. A mí me dio 0,4. Control por corte. 0,40 centímetros. T'. Ya, eso está bueno, que es lo adelante para que comprobemos si es que han hecho bien. Está bueno. Ya, igual, ¿cuánto dice? 0,40 centímetros. 0,40. Eso por corte entre el metal base y la soldadura, ¿no? Y hay otro corte que es en la garganta. A ver, pueden sacar eso. Eso es, entonces, en el metal base, vamos a anotarlo acá. Y después vamos a explicar a dónde está eso. Base y soldadura. Ese es metal base y soldadura. Y el otro, T' que podemos encontrar, es de la soldadura misma, la garganta teórica que llamamos. En la garganta teórica. Ya. Ustedes me dirán, después, si lo hacen, me dan resultado y lo hacemos en conjunto. Gama 1,44 de ingeniero. Acá, sí, no, con 1,40 estamos haciendo, ¿no? O hicieron con 1,44. 1,44. Ya Ponga la no, fórmula. ya no importa, no hemos dado nosotros la relación. 1,44 está bien. ¿Alguien sacó? No se están acordando la fórmula, seguro. ¿Cuánto?
pero no necesitan acordarse de la fórmula, van a ver. ¿Cuánto es el electrón? Ah, es 60. 60. ¿Qué le hemos puesto? Es 60, 60, 11. 60 es 60.000 libras, hay que multiplicar por 0,07. Sería 4.200 del FW. Que es la tensión última de la soldadura. Me dio 4 centímetros, ingeniero. Centímetros. Hay que revisar porque no puede ser tan grande la diferencia con este otro. No me acuerdo de la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Podría dictar la fórmula, ingeniero? Sí. A ver, quiero que haga un pequeño esfuerzo y después le voy a dictar. De recordar, llamen a su archivo en la memoria. Me ahorra el archivo digital. El archivo no lo encuentra. Está muy ocupada esa memoria. Está en las nubes. A ver, vamos a ver si están trabajando el otro. Yo veo aquí que hay muchos que están trabajando, otros que no. Hermógenes está fuera de combate. Recién apareció. Brendy también. Hay Zamora que está perdido. Ingeniero, Melgar Ah. mucho. el espesor de la placa ahora es 1,27 centímetros, ¿no? Sí, el espesor es 1,27. Reyes Vidal. Los dos controles sacamos, ¿no? Sí. Reyes Vidal está fuera de combate también. Jimmy Jiménez te dio la fuga. Osmayo está en tiniebla. Aguirre Condori. Me dio lo mismo, ingeniero. 0.4. Ya no da. Y no da para seguirlo a todos. Están durmiendo algunos. ¿Cuánto? 0.40. 0,40. Ya, entonces vamos a resolverlo. Parece que está bien esto. 0,40 centímetros. Pero ahora tienen que ver eso si cumple con la soldadura mínima que establece la norma. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? a mí me sale 0,31 porque el espesor de la placa ahora es 1,27 centímetros. Y Sí. si le reemplazo yo 1 centímetro, me sale 0,40. 1.27 es el espesor, ¿no? Claro, la placa tiene ¿para qué le Sí, sirve? es que- Simplemente para referencia sí. que no se sobrepase con el espesor de la soldadura. Pero No, en ahí- la fórmula no se lo reemplaza el valor. No, No, porque el área es 1, unitaria. 1,27 no entra ahí. Ah, ya. Entra para comparar simplemente si su soldadura que está utilizando no supera ese valor de 1,27 porque nos recomiendan que hagamos 1,27 menos 0,16 milímetros todavía, ¿no? Menos de 1,27. Entonces, ingeniero, sería... Máximo. Sí, El sería primer control da 0.4. Está bien el primer valor. 0,4. Está bien, ya el segundo, Ahorita lo saco. Ingeniero, entonces sería... tengo mis apuntes que para una placa de media pulgada de espesor, la soldadura mínima de T' sería medio centímetro. así es, 0,50. eso es para eso sirve eso. La mínima, Entonces- entonces, y la máxima es la altura de media pulgada disminuyéndole 1,6 milímetros. No llegue hasta el borde, decíamos, ¿no? Ya, ¿cuánto da entonces el T' para el segundo control? Por corte en la garganta, 0,4 igual. 0,4. Ya, vamos a creer que está bien. Entonces, lo que hicieron, este resultado, vamos a comprobarle si está bien. Han trabajado con 1,44, ¿no ves? Entonces, si eso multiplicamos por la tensión, ¿cuál es la tensión que está aplicando? Aquí estamos hablando de tensiones, ¿no? A ver, ¿dónde está? 372, ¿no? Resultante.
Sí. Ya, 372. Fir no es Fir, que no es 1. Ya, entonces sería por la tensión resultante de 371. Vamos a poner aquí, porque conviene ponerlo de esta manera, como tensión. Antes usábamos fuerza para los ternos, pero aquí vamos a ponerlo como tensión. Es 372 y no 71. Ya, 372 kilopondiols metro centímetro cuadrado. Y si esto multiplico por 1 centímetro cuadrado, lo voy a volver fuerza. Esto es tensión unitaria, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así para entenderlo, porque no, en algunos casos no lo hemos puesto siquiera, pero es como multiplicando por 1 centímetro cuadrado acá. Porque en la parte derecha vamos a trabajar con pura fuerza también. Igual. ¿Y qué sería? Cuando se trata del control de corte en metal base a soldadura, entonces hay una área que se apoya en la soldadura y en este caso poníamos 0.90 como factor por la FU de la soldadura, que es 4200 en este caso, no, sería de El metal FY base. nomás, FY de la placa base, ¿no? 2530 de la placa base, ese es del metal base. Vamos a ponerle su unidad. Centímetros cuadrados. Y esto multiplicamos por un área de contacto, que era T', que multiplicaba a 1 centímetro, ¿no? Porque así habíamos empezado, ¿no? Con 1 centímetro acá. Pero esta vez, por la tensión esta que nos va a definir ya un ancho incógnito acá, esto es un área que tenemos que considerar, ¿no? T', aquí no es por 1 centímetro. ¿Por cuánto es esto? ¿Por cuánto sería? Es que yo estoy aquí poniendo este 2 que me molesta en las unidades. 0.707. Vamos a ponerlo así, ¿no? Ya. Entonces veamos acá qué es lo que tenemos. La incógnita es esta, en el plano que tenemos acá sería T, pero lo abarcamos por 1 centímetro, ¿no? Ese sería el área de aquí. Es nuestra incógnita, ¿no? Por 1 centímetro que ponemos. Pero no es solamente eso. Entonces esto es por 2 áreas, o es por una. Es por una nomás, ¿no? Pero es por que multiplicamos para que sea corte por 0,6, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, y es por uno nomás, porque es para un elemento unitario. ¿Y qué más? Eso es todo, creo. Calculamos para T'. 0.39, cerca de 0.4. Ya, 0.4. Está bien lo que han estado calculando entonces. Ahora nos situamos en el otro caso. Y vamos a copiar aquí porque es casi lo mismo, salvo alguna variante. Ya vean qué es lo que estábamos haciendo acá. Aquí uno por uno era nuestra área. Y aquí vamos a necesitar una área menor porque el esfuerzo no es tan grande. Entonces nuestra incógnita es T'. Esto es el área que para la parte resistente. Listo. Entonces ahora acá, esto sigue siendo igual.
pero aquí ya en la soldadura que vamos a actuar. Esto es 4200 de ahora. $4,200. Pero el ancho de la soldadura ya no es el mismo. O sea, la garganta teórica es multiplicando por 0,7. ¿Por qué eso? Porque a 45 grados decíamos proyectado, entonces T' a 45 grados da 0,77. O sea, y T' por el coseno del ángulo 45 grados. Esa es la dimensión de la garganta, donde va a romper la soldadura. Y así tenemos entonces otro valor de T'. De ahí escogemos uno de ellos. Cero coma 33 me sale. 0.4 clavado me estaría bien. 0,4 y el otro 0,33. A ver, pónganse se ponen de acuerdo dos por lo menos. Ingeniero, ahí en 0.4. un ejercicio anterior lo multiplicamos por 0.75 en vez de 0.90 en control por ¿Cuál? soldadura. Ah, sí, cierto, tu verdad, Ajá. tu verdad, tiene que corregirse acá. En la garganta, Sí. 0,75. Exactamente. Cierto. Esto es 0,90 y esto es 0,75. Porque 0.4. estamos usando tensión última. ¿Cuánto? 0.4. 0.4. Ya. Entonces, de esto ahora comparamos con cualquiera de ellos, ¿vale? Porque esto es lo mismo. Pero si es que fueran diferentes, el mayor es el que rige, ¿no? Mayor rige, vamos a poner acá. Rige el mayor. Pero eso Sí. rige para la comparación nada más. Pero hay que comparar. Ese 0.6 igual es por corte de la segunda Sí, fórmula. Ah, ya. sí. Y ahora aquí el mayor hay que compararlo con ¿qué? Rige el mayor, hay que compararlo con soldadura máxima, tamaño máximo, prima máximo y mínimo. El máximo dice que 1,27 el E de la placa, centímetro, menos 0. Para ponerlo en centímetros también, 16, que es un 16avo de pulgada, Punto. menos 0,16. No, 11 centímetros. Eso es lo máximo que podemos poner como valor de prima, quiere decir. Y el mínimo, aquí vamos a poner aquí. Mínimo. El mínimo dice para T igual a, en la tablita ustedes se van a fijar. T prima mínimo. 0,5 centímetros. Mínimo para, eso depende de qué, para el espesor de la placa. Para T igual a 1/4. Uno dividido entre 2 pulgadas. Media pulgada, ¿no?
Y a ver ahora si alguien de ustedes se recuerda por qué razón recomiendan un mínimo de soldadura. Porque se enfriaría muy rápido la placa. Así es, dice que si es muy pequeña, entonces se enfriaría muy rápido, no acompaña al enfriamiento de la placa y quedaría en un estado de tensional que le llamamos tensión residual, ¿no? Que entonces está tensionando la pieza, que tendríamos que descontar eso a la tensión con la que estamos calculando, pero como no, para no hacer eso, entonces ponemos la tensión mínima, porque no sabríamos exactamente un resultado para lo que ocurrió, en qué temperatura al ambiente, más complicado ya se sabe eso, ¿no? Entonces mejor hacer caso a la especificación. Y así sería entonces que nuestra soldadura podríamos decir que es de estas características, ¿no? Que vamos a procurar aquí indicarla ya cuando se trata de hacer una indicación, donde podemos hacerlo de esta manera. Sí, una flechita y aquí se pone la flecha en realidad para indicar la soldadura y a indicar su espesor. Y aquí le ponemos filete. Dibujamos el filete acá. Es un triángulo. Esto es lo que se está viendo acá. Si hubiera por detrás otra cosa que no lo hay, la placa está unida a esta, tendrían que poner otro filete a ambos lados, se le diría así. Pero no es. Y el espesor entonces lo indica acá de 0,50 espesor, que vamos a poner. Así es. Más necesitaríamos, si es que acá hay que indicar especificaciones, podríamos electrodo de 70. De 70. Y 60-11 en nuestro caso. Decían que ustedes van a ver eso, ¿no? Uno indica la posición de que se puede soldar y la otra indica el tipo de corriente que hay que usar, ¿no? Este puede estar indicando cualquier tipo de corriente, ¿no? Cualquier posición, por ejemplo. Y es un electrodo que se usa mucho. El otro es 77. Para los soldadores iniciantes, que es muy fácil para soldar con esto, no se corta fácilmente. Bien. Y su FU, estamos llamando al FU, le llamamos para la soldadura FW, W de welding y soldadura, welding. Diría por 007. 60.000 por 007, 4.200 hemos puesto. Esto para recordarlo, ¿no? Por siempre. Hemos puesto 4.200 kilovoltios centímetros cuadrados. Y este FU sería 007 por 70. Por 749. 4.900. Una resistencia mayor. Pero uno puede saber si es que puede utilizar o no esta soldadura con el material que tenemos, el A36
el acero que estamos soldando. Tiene esta característica que su FU es 4080. Vean que los dos lo superan, ¿no? Entonces este es mayor que este y este también es mayor que este. Cualquiera de los dos se suelda entonces esta placa de A36. Esto está bueno, entonces. Listo, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Ingeniero, disculpe esta consulta. Repasen todas las semanas. Tienen una semana para poder estudiar. ¿Qué decía? Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. ¿Por qué en el control por corte usamos FY y en el de soldadura usamos F última? Ah, ya. En el primero es porque está apoyada en la... Aquí está, vamos a ver. Apoyada en la placa base y la placa base es menos resistencia que el acero de la soldadura. Entonces vamos a explicarlo eso aquí. Voy a salir de esto. Voy a borrar esto previamente y vamos a irnos a lo que está preguntando el estudiante. A ver si podemos responder. Está mal ya. ¿O está más adelante? Soldadura. A ver que lo tenemos más adelante. Aquí está. A ver, esto es lo que hemos hecho. Este control hemos hecho. Aquí estamos. Entonces, un control que hicimos era este. Y tomamos esta área. Esta es área del metal base. Este es el metal base. Y la soldadura está en contacto con él. Esta soldadura que estamos usando tiene un FU mayor que este material. Entonces este es el que va a determinar el dimensionamiento. Por eso le ponemos 2530 para que tengamos por corte en esta soldadura, eso, ¿no? 0,90 de 2530 por 0,6 y entonces corta ahí. Si ustedes pusieron para ambos lados acá, eso no lo hemos checado, pero cuando estábamos haciendo los pusimos, no había que olvidarse que son dos, ¿no? Obviamente. Esto, por ejemplo, cuando se tiene una placa con estas ciertas dimensiones, ¿no? Vean que la soldadura está llegando hasta ahí nada más, y esto queda, este canto queda firme, recto, ¿no? Sí. Pero cuando es en la garganta esta, entonces el corte se va a dar en esta dimensión, que es 0,77, por este largo de aquí, que es B, digamos, en este caso, ¿no? Pero cuando es nuestra soldadura, tenemos entonces un espesor que está descrito por otra condición. Y era así. A ver. Era así. Y tomábamos este. Así lo tomábamos, uno por uno aquí. De inicio para nuestro inicio de cálculo. Así como decíamos, tomemos un área unitaria para termo, y también uno por uno estamos tomando. Este es 1 y este es 1 centímetro. 1 y 1. Entonces, esta es la área que estamos analizando. Dijimos que para no complicarnos la existencia,
Y la placa, la que voy a dibujar, vamos a considerar que la placa está en esa disposición. Al eje de esta soldadura, que sale 5 milímetros, si quieren, 5 milímetros entran para facilitarnos el hecho de hacer una simplificación en el cálculo, por ejemplo, del baricentro, ¿no? Para todos nos facilita, para la inercia también, ¿no? Y no consideremos así, porque podríamos considerar 1 centímetro o tal vez 3 centímetros y estamos errando demasiado, ¿no? En cambio así, entonces se compensa, diríamos, ¿no? Que cuando ya tengamos la otra, esto es para la parte izquierda, diríamos, por un área unitaria sacamos la tensión, pero para la parte derecha también consideramos, ya vamos a marcarlo con otro color, consideramos la misma superficie, ¿sí? Pero ya achicada en su dimensión del ancho. Porque nos salió 0,50, vean que estamos más cercanos a esta solución que tomamos, que habíamos considerado todo para afuera. Entonces aquí nos hemos acercado a esta solución nosotros. Ahí casi estamos con eso, ¿no? Ahí. Sí. Pero esto ya no es 0,50 ahora. No necesitábamos más, dice. ¿Cuánto? Que 0,5 dice. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí en nuestro T' es 0,5. Ese es T'. Y esto es lo que efectivamente ya resulta por la calidad de la soldadura que estamos usando. No necesitamos más que ese ancho, dice. Y aquí sigue siendo 1 centímetro. Bien, me quita el baricentro si quieren, ¿no? Bueno, eso para la explicación entonces. Porque tomamos este y aquí tomamos FU, porque aquí está todo en la soldadura. Soldadura de la soldadura ya tomamos todo. La capacidad de la placa, aquí hemos hecho un análisis para esto, a la tracción. Y esto tiene que responder a esta carga que hemos encontrado acá para que sea idealizado, digamos, nuestro resultado a un resultado óptimo. Que la soldadura sea lo suficiente para desarrollar la carga que pueda emitir toda la sección. Listo, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Ingeniero, una duda más, ya que ya Ingeniero. una ¿Será duda que más. puede subir el libro práctico, ingeniero, por favor, el que tiene ejercicio? Lo que pasa Ah, es que sí, no está también. A ver, en la plataforma, ya un lo revisé ya. Ingeniero. ratico, es que están hablando mucho a la vez. Vamos a ver, espérense un ratico. Los prácticos será que puedo habilitar o presentar. Espérese. Tranquilo, compañero, lo van a habilitar a su tiempo. A ver, un ratico, aquí vamos a ver. ¿Qué? ¿Y a quién está hablando? A ver, vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver lo que... Está hablando Guerra Franco. ¿Qué diría Guerra Franco, Oscar? No, mi única duda era, bueno, no era una duda, en esa fórmula ocupa también, ocupa el factor 0.6 de reducción por corte, ¿no ve? Pero Sí. también ocupa el 0.9